Tegui Noticias. Alfredo Figueroa, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días, saludos al auditorio, estoy muy bien. ¿Cuántos temas? Temas varios. Temas varios. Estábamos aquí conversando antes de iniciar de nuevo esta transmisión después de los anuncios. Saludos a las estaciones en Grupo Radio Centro y saludos a las plataformas que están siguiendo este programa en internet. Bueno, estábamos tú y yo conversando hace un momento sobre la entrevista con Jorge Romero, el presidente del PAN, en este espacio ayer, y este relanzamiento de Acción Nacional y la discusión sobre qué con la oposición en México. Sí, creo que, a ver. ¿Y qué con la oposición en México? Mira, Carmen, yo en la última entrega que tuvimos aquí, planteaba, no sé si la última o la penúltima, hacía una pregunta que me parece muy pertinente para caracterizar al país que tenemos hoy. Estamos por concluir una reforma, está más bien, digamos, está a punto de entrar en acción una posible reforma electoral que para algunos es, digamos, el último clavo, ¿no? En el ataúd del régimen de la transición en México. Y advierto en ese, digamos, proceso y planteaba que si la concentración de poder que Morena estaba desarrollando en términos de acabar con las instituciones, los poderes y hacer una hiperconcentración de poder, podía dar lugar a si en un momento dado las oposiciones, cualquier oposición, ganaba democráticamente una elección, habría un reconocimiento por parte de Morena de un resultado que le es adverso. Es decir, la pregunta que yo formulaba aquí, y que muchos responderán como no hay posibilidades, nos lleva a un dilema democrático y un dilema de Estado que creo que está en el centro de la discusión pública. Bueno, ¿qué ocurriría o qué va a ocurrir en el momento, y esto va a ocurrir en algún momento, Carmen, en el que Morena pierda elecciones porque tiene menos votos? La pregunta es si habrá instituciones que cuenten o no cuenten esos votos y qué reacción tendrían que tener las oposiciones vencedoras frente a un partido que no quiere reconocer la derrota que ha tenido. Déjame decir más o menos el caso Venezuela, que es muy presente para las generaciones nuevas, y muchos otros casos en la historia política del país, cuando el PRI, como depositario del poder del antiguo régimen, del régimen autoritario del PRI, no reconocía los resultados electorales que había o simplemente no generaban ninguna posibilidad ni condición para que la gente pudiera ir a votar en libertad. Y esto es, me parece, uno de nuestros caminos y dilemas hacia adelante. En ese marco han salido el Partido Acción Nacional a hacer un relanzamiento. Un relanzamiento, y creo que ha habido una primera cosa, un primer paraguas, que es que lo que no había conseguido el PAN en una cantidad de tiempo importante, lo empiezan a conseguir con esto. Es decir, si alguien hablaba del PAN, no, pues yo creo que nadie, porque eran esencialmente un partido que no estaba haciendo ningún acto relevante. Es decir, su primera cosa, su primer punto es un partido que de pronto parece como que estaba en un letargo, ¿no? Y de pronto en una, digamos, acto de inteligencia artificial aparece Gómez Morín, ¿no? En su evento, ¿no? Muy impresionante, y dice, no se rindan. Y empiezan a hacer una suerte de planteamientos, independientemente de la reacción que va a generar. Lo que me parece interesante es que hayan conquistado, digamos, o hayan hackeado la agenda, para decirlo de alguna manera, después de un largo periodo en donde podían hacer esfuerzos, decían alguna cosa, tienen voceros potentes en algunos lugares, en las cámaras, pero no había una discusión sobre el PAN. Es decir, ¿qué está pasando en ese partido político? Algo que contar, ¿no? O sea, están ahí, ¿no? Y de pronto salen al espacio público y se vuelven un tema de discusión en mesas como esta, en otras mesas de este programa, en los diarios, en otras mesas de debate. Aparecen. Eso me parece... Y hacen que reaccione la presidenta y la presidenta de Morena. Y la presidenta de Morena, y además hay una reacción... Que los acusa de insensibles por haberlo hecho en momentos de tragedia. Me llama profundamente la atención. Ya lo ha aclarado aquí el presidente de ese partido.
cuando iniciaron el evento que iniciaron, lo iniciaron justamente en un reconocimiento, digamos, y en un minuto de silencio antes del evento con relación a las víctimas y a, digamos, las personas que perdieron la vida en las lluvias. Pero justo creo que es una manera déjame no concentrarme mucho en eso, me parece una provocación absurda de parte de la presidenta de la República, como si los eventos que se planean con 2-3 meses de anticipación, tú pudieras desmontar en 4 segundos cualquier cosa, ¿no? No me meto en ese debate, me parece que es un falso debate. Lo que me parece interesante es que haya habido... Bueno, es un falso debate, pero en todo caso, si vas a ese debate tendrías que ser congruente como opción política, porque eso se contrastaría, por ejemplo, con lo que pasó ayer con esta fiesta que se organizaron con la Sonora Santanera, no sé. La Sonora Santanera, sí hubo un evento Saludos en el Zócalo. a ellos, el 70 aniversario, pero bueno, un evento festivo en instalaciones oficiales del Congreso mexicano. Absolutamente. Una circunstancia que uno diría, diputados de Morena que se salieron de la sesión para irse a bailar con la Sonora Santanera. Bueno. Digo, saludos a la Sonora Santanera, que los queremos muchísimo y es un gran grupo, no es contra ellos, pero estaban ahí instalados abajo de La Patria es Primero. Sí. La Patria es Primero, y bueno, pues estaba la gran fiesta y los diputados que se salieron a bailar, pues con motivo de este aniversario 70, y pues de insensibilidad hablemos, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que me parece que el tema sobre la sensibilidad no debería ser el eje de la discusión en el caso del tema que vive en estos estados, sino de las capacidades del Estado para prever, actuar, trabajar, etcétera, sobre estos temas y no llevar el tema a ver si quién lloró más con relación a lo que ocurrió. La ciudadanía, la gente, lo que necesita es quien apoya y cómo apoya. Eficacia desde el punto de vista del Estado, sí. No sus actividades de luto. Y tener una enorme sensibilidad sobre algo que no resuelven. La peor insensibilidad del Estado es la ineficacia, la incompetencia, la incapacidad. Esa es la insensibilidad. Así es, pero bueno, volviendo al PAN. Déjame regresar al punto. ¿Y esto que estás diciendo? Sí, yo creo que ahí tienen un primer planteamiento que me parece interesante. Hay una reacción muy interesante, inmediata, de un sector de la prensa, de la parte que tiene que ver, digamos, con el oficialismo por escrito, en lo que son los medios de comunicación militantes, en una lógica en las redes sociales, inmediatamente en una lógica, digamos, de descalificación a estos son la ultraderecha, no sé qué. Algunos ponen hasta que su lema es el de Mussolini, que el lema incluye a Dios, o sea, con todas estas cosas que son medio información. ¿Lemas de Mussolini? Sí, bueno, se dice que... Esto de patria, familia y... libertad y Dios, o sea, se vincula al franquismo o al fascismo, en fin, cosas en esa ruta, ¿no? Luego veo que hay algunas rutas de gente que escribe diciendo, muy bien, el PAN, no sé qué, ¿no? Y veo dentro de otro sector, dentro de otro segmento de la opinión pública, textos como el de mi ex colega Mauricio Merino, ¿no? Que hace un planteamiento que creo que está muy interesante desde el punto de vista de reflexionar sobre esto. En el Universal. En el Universal, en un texto que se llama Los bobos útiles, me parece que se llama. Los bobos útiles. Los bobos útiles, como les llama Merino ¿a quién se refiere Merino? Pues se refiere al PRI, se refiere al PAN, se refiere a MC, un poquito menos, pero MC también. Y se refiere, me parece, que a los que quieren hacer un nuevo partido político, que son que los que conocemos, que digamos no son parte del oficialismo y que pueden conseguirlo, son los de Somos MX, ¿no? Este partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, en fin, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿A todos esos? A todos eso se refiere como... Dice Merino, ¿qué dice Merino? O sea, Merino hace el planteamiento, digamos, en términos siguientes, ¿no? Dice, estamos a punto de vivir una reforma electoral que terminará con la democracia en México, no habrá condiciones posibles de tener elecciones. Y por lo tanto, estos bobos útiles lo que sirven es con una apariencia, digamos, de oposición, con una lógica opositora que luego la caracterización es, me parece, caricaturesca de Merino, de estos partidos, y estas intenciones. Lo que debería ocurrir, digamos, es, y un poco viene sugerido el asunto de no hay que ir a participar de esos procesos que vienen electoralmente como una respuesta, Carmen, a la ausencia
de democracia que se prevé a partir de la reforma electoral. Si el dilema sería... ¿A partir de entonces o un poquito antes? No, lo que dice Merino es una vez que esto haya ocurrido, una vez que ya nadie va a contar con la autenticidad los votos, o sea, él prevé que la reforma electoral que viene va a trastocar el orden democrático electoral. Es correcto. Y a partir de entonces... Está súper trastocado, diría yo ya en este momento. Pero dice con esta reforma peor. Con esta reforma peor. ¿Y entonces qué hay que hacer? Y entonces nos lleva a una vieja polémica que tiene que ver con la historia del régimen de la transición a la democracia y que tiene que ver con la lucha opositora, entre otras la del propio PAN, asociada a si participar o no participar en la vida institucional, en las cámaras, en el sistema de partidos recibiendo prerrogativas, e incluso, digamos, desde el punto de vista de ir o no a procesos electorales. ¿Así de plano? Digamos, pues sí, son los dilemas de los partidos. Los dilemas de la oposición. De los participantes. ¿Qué está haciendo? O sea, y por eso yo no comparto, saludos a Mauricio, bueno, es una cosa, no comparto la opinión que tiene Mauricio, y no la comparto porque creo que la caricatura de los esfuerzos que hacen en algunos casos, en este caso el PAN, o los que están haciendo los de Somos, no he visto que esté haciendo MC o que esté haciendo el PRI, no he visto, los veo en ese mismo letargo, ¿no? En esa parte. Sí advierto cosas que me parece que hay un lado ahí que no se está viendo. A ver, te vino a decir el presidente del PAN, y lo dijo públicamente, una cosa que aquí hemos discutido un montón de veces, Carmen. Aquí te veo público. Las primarias. Las primarias, sí. O sea, quitarle a los padroneros, es importantísimo, a las dirigencias de su partido, quitarles el monopolio de la definición de candidaturas ese sí es un punto de quiebre. Si eso no constituye un punto de quiebre a tener en consideración en un país que incluso en el régimen de la transición, ojo, se negó sistemáticamente, es decir, los que fueron construyendo y definiendo al final ese régimen, impidieron siempre la democratización de los partidos políticos. Es decir, hubo una negativa hacia eso. Bueno, entonces, el planteamiento del PAN, como un partido, además, déjame decirlo así, es un partido histórico, es un partido que tiene 80 años, ¿no? Y que tiene unos fundadores que más a más de estar de acuerdo o no con muchos de sus planteamientos, desde el punto de vista ideológico, en mi caso, constituyen una parte del alma de la construcción democrática del país y un partido construido para las y los ciudadanos desde el punto de vista de su génesis, ¿no? Con una lógica de constitución de instituciones, de orden, etcétera. Pero más allá de esta parte, lo que me parece interesante del tema de hacer el planteamiento de primarias es que la conexión ni siquiera es con el régimen de la transición, Carmen. Es con el futuro. Es decir, los ciudadanos, si este partido es un instrumento de ciudadanos, el punto es que cualquier ciudadano, no tiene que ser panista, puede ser candidato de este partido. No una cuota de 20%, ni de 40%. No, ni de los 15 que dominan el partido. Ni de los 15 que dominan el partido. Sí, no, a ver, en las democracias existen las primarias y es otro juego. Y como en este no hay, este partido se autoimpone, se autoimpone la condición de decir, aquí puede acceder abiertamente un ciudadano a una candidatura y aquí la decisión de quién es el candidato no la va a tomar los panistas, la va a tomar la población abierta. Mira, a mí... Eso es muy novedoso en México. A mí me parece que es absolutamente novedoso. Y me parece que llamarle bobo a un partido que hace este planteamiento tendría que tener algún matiz, ¿no? O sea, desde el punto de vista de qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, no solo hacen esto. Me parece que hacen otras cosas como la apertura de la afiliación, que era efectivamente un proceso, digamos, en realidad de control de los determinados grupos que integraban ese partido para ganar elecciones, para poder poner candidaturas, es decir, todo el esquema de construcción
de la militancia PAN y el no acceso de más personas tenía que ver con controles políticos asociados a determinadas candidaturas y dirigencias partidistas. Ahora, ¿qué creo yo que dentro de esa lógica está modificándose? Bueno, pues esta otra parte. Y he escuchado que van a iniciar incluso un proceso de asambleas a lo largo del país en términos de la construcción de un proceso de alternativa. ¿Qué no vi en el planteamiento del PAN que arranca ahora? Veo estas cosas que veo así, y hay cosas críticas. No vi, y además no creo que haya sido aquí en la entrevista que te dio Romero, suficientemente elocuente, Carmen, para reconocer que parte del desastre que vivimos hoy con este régimen populista autoritario tiene, ¿qué parte de responsabilidad tiene el Partido Acción Nacional en eso? Es decir, a mí me parece que el PAN tiene que ofrecer públicamente una reflexión sobre cuál es su responsabilidad pública con relación a todas las cosas que están ocurriendo con este régimen. Te voy a poner un ejemplo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este que está hoy, no hablo de los dos nuevos integrantes, sino del que se estaba integrando, se formó con violaciones constitucionales muy importantes respecto de los periodos por los que estas personas que fueron elegidas en aquella época tenían como plazos y periodos. E hicieron violaciones a la Constitución y modificaciones. Eso en el régimen de la transición, PRI y PAN, jugando ese juego. Bueno, esas conductas, por cierto, ahí hago solo un paréntesis, mi reconocimiento público a Janine Otálora, que ha tomado la decisión de irse porque su mandato concluye el último de octubre y por lo tanto no acude, digamos, a la prerrogativa esa corrupta que puso Morena para el control de ese tribunal electoral. Mi reconocimiento a la dignidad de su propio mandato. Cierro el paréntesis. No, muy importante. Se anunció efectivamente que ella declina a esa posibilidad de quedarse y continuar porque no estuvo de acuerdo con que se ampliara el plazo a los actuales magistrados. Me parece que quien la acepta, Carmen, lo que está aceptando es un ejercicio que va contra la propia función de un juez, que es la independencia. Es decir, te ofrezco esto a cambio. Por eso me parece que en estos tiempos, dignidades así, hay que señalarlas subrayarlas. Y subrayarlas. Bueno, me refiero a ese momento, ¿no? Donde en el régimen de la transición se hacían trampitas, ¿no? Que no eran trampitas tan pequeñas. Eran trampotas muy importantes, de violaciones constitucionales por arreglos cupulares que terminaban evidentemente deteriorando el sistema político mexicano. Bueno, ese tipo de cosas son las que me parecen... reconocerse en voz alta y decir, un reconocimiento mea culpa. Claro. Esto que ha ocurrido, fuimos parte. Exactamente. O sea, ¿En la medida de? En la medida de que... Y por eso tiene sentido, me parece, su regreso a la lógica de planteamientos valorativos, yo diría axiológicos, de su génesis como partido. Entonces, de su génesis como partido en términos de decir... Sí, su doctrina partidista. Sí, claro. Gómez Moriniana. Sí. O sea, de manera muy clara, que era esencialmente un liberal de su tiempo, ¿no? Entonces, me parece que... Bueno, estaba su foto gigante ahí, por lo pronto. Sí, bueno, su foto y una lógica de inteligencia artificial caminando y dirigiéndose a la gente, muy impresionante. Muy impresionante. Lo que digo es, esa parte de la historia... Sí me parece que este partido, con muchas deficiencias, sin el reconocimiento público de errores de ese periodo, sin todavía la capacidad de verbalizar bien cómo le hago para explicar a Felipe Calderón, qué relación tengo con él, cómo voy con Fox, etcétera, ¿no? Sí hace un planteamiento que tiene elementos de futuro, ¿no? Y que tiene un anclaje con su propia génesis, que, si tú quieres, no tiene las virtudes que uno desearía ver, ni desde el punto de vista de la perfección estética ni política, en términos de su ejecución. Pero hay ahí, creo yo, un germen que puede ciertamente constituirse, y creo que por eso ha despertado el debate que ha despertado,
una discusión pública interesante, importante, de cara a los grandes dilemas democráticos que va a experimentar el país en los próximos años. Y creo que es el primer partido constituido que está tomándose en serio, por lo menos desde el punto de vista del relato. Veremos si esto lo hacen, ¿verdad? Luego, si en esto terminan por defraudar su propia palabra, pues no habrá mexicana o mexicano que les crea nada. Sí, no, bueno, si no cumplen lo que están diciendo, sí, se acabaron como partido político, sí, y lo que sí. pueden ¿Tendrán hacer qué? Sí, sí. es irse del sistema de partidos y a ver qué pasa en este país. O sea, si no lo cumplen esto que han propuesto, bueno, entonces sí, olvídate o sea, apaga y vámonos, ¿no? Apaga y ya, vámonos. Esto se acabó. Sí, sí. Lo que digo es, sí veo ahí y lamento mucho que lo único que estoy viendo, digamos, desde el punto de vista de Morena, desde la discusión, por ahí alguna cosa de alguna columnista morenista, diciendo abusados porque aquí puede venir algo... una señora de apellido Ríos, Viridiana, creo que se llama Viridiana Ríos. Viri. Sí, que es, me parece que una columnista de Morena, o muy cercana a Morena, diciendo, cuidado. El otro que veo que reacciona molesto es el PRI. Diciendo, Pues claro, porque ya no hay alianza. Acaban con el PRI. O sea, ese es el gran tema, ¿no? El otro gran tema, las primarias es importantísimo. Y el tema de las alianzas, pues a ver en qué va. ¿Qué va a pasar ahí? Porque tienes una presencia dominante, evidente por parte de Morena. Sí. Es clarísimo que tenemos un partido mayoritario, dominante y todo lo que queramos ver ahí. Y al final de cuentas han competido en alianza y han podido tener lo que han tenido así asado. Pero optar solo por el PAN y separarte de los otros, principalmente el PRI, va a tener ¿qué consecuencias? Yo creo que va a tener consecuencias para el PRI importantes. Porque, y para MC, porque tampoco van a ir con MC, por lo que yo advertí en las declaraciones que aquí se hicieron, y que he visto en el discurso y en la discusión posterior, lo que digo es, si este partido lee una cosa bien, que por eso creo que me preocupa también a la oposición, una cosa que está leyendo es, tengo un problema de credibilidad tremendo, hombre. Uh-huh. ¿Qué significo? ¿Qué represento? ¿Qué quiero? Una autocrítica. ¿Qué le ofrezco? Sí. No veo todavía la alternativa en tema de seguridad, no veo la alternativa en términos económicos. Esa la tendrán que producir. Y si no la producen pronto, veremos. Y lo que ya dicen es, tenemos que producir candidaturas nuevas. Uh-huh. O por lo menos electas de otra manera. Entonces... Tienen que convencer a la gente creo que diga, a ver, esta es una opción. Podemos participar por ahí. Vamos a ver si lo logran. Parece que van al 27 como estrategia, digamos, solos en el sentido, digamos, de apostar por sus siglas, eso han dicho, y de ponerse en esa escena. Eso creo que a un partido como el PRI le puede generar una pérdida o una parte de la población en donde ahí la gente va a tener que optar entre opciones, digamos, de partidos de oposición para los que, digamos, están en contra del oficialismo. Y eso pone el juego en otra latitud. Creo que por eso la reacción del PRI, pero es una reacción a cuestionar al partido que está tomando esta decisión y no a la discusión de cómo el PRI, el MC y los demás se hacen un planteamiento nuevo respecto de cómo van a contender en las próximas elecciones, porque está claro que como lo hacen, no han obtenido éxito, sino derrotas sucesivas. Ya hemos hablado de todo lo que representan las elecciones de Estado que se gestan en el país, pero más a más de eso, hay una cosa que los partidos tienen que hacer. El propio ejercicio de relanzarse, refundarse, cambiar, pues es el reconocimiento de que las cosas no están bien. Es decir, si las cosas estuvieran bien, ¿para qué fregados? ¿Para qué corregir lo que está bien? Hay un reconocimiento implícito de problemas, ¿no? Pero veo estas reacciones y solo coloco y por eso me pareció interesante poner estos elementos y un poco ocupar el texto de Mauricio, al que por supuesto coloco como un articulista de esos que escriben con su propia cabeza y con su honestidad y con un trabajo cual debe, lo dejo dicho. Tampoco veo, no los veo como unos bobos a todos. Y sí veo cosas significativas que están pasando sobre las que reflexionar. Y creo que hay una autocrítica que tiene que hacerse
del proceso del régimen de la transición, en donde muchos de los que escribían o éramos autores electorales o algunos, otros no, dijimos en su tiempo, el gran problema de la democratización del sistema de partidos es el elefante en la sala del que no quiere hablar ni los titulares de las instituciones autónomas democráticas del país, ni tampoco el sistema de partidos en este país. Y hoy eso se está poniendo en el tapete de la discusión. Quitarle a las élites de cualquier partido el derecho a colocar candidaturas en partidos que son cúpula, ¿no? Entidades de interés público en este país y que ponen las cosas, en mi opinión, si ocurren, en otra condición como una posible salida. Ya veremos si esa salida se cumple y si al final se pueden contar o no los votos, o si la gente, como ocurrió en el régimen, para derrocar al régimen autoritario, lo que hizo fue apostarse en las casillas y defender voto por voto, ¿no? Voluntad por voluntad, libertad por libertad, ejercicios cazamapaches, y todo lo que se tuvo que hacer para ir construyendo un proceso democrático. Digo finalmente, y con esto cierro, tampoco me parece que haya que llamar bobos a quienes en un país con estas condiciones, sin dinero, sin recursos, sin condiciones de posibilidad, deciden hacer un partido como si fuera una cosa tan sencilla en México y siendo un partido que además se presenta como de oposición al poder. No estamos hablando del nuevo PES. Estamos hablando de un partido que está surgiendo desde un grupo de ex políticos, ex ciudadanos, ex activistas, etcétera, ex académicos o académicos, ¿no? Tratando de formarse como para presentar una alternativa política. Tampoco creo que eso sea de bobos, en general, para llamarlos de alguna manera. Creo que en circunstancias tan adversas, incluida la de que no se cuenten los votos, esos procesos de organización política van a ser notablemente importantes, incluso para la defensa de las libertades que se quieren conculcar hoy con un régimen que no hace sino apostar, me parece, por desgracia, a una suerte de autocracia populista, no dispuesta a dejar el poder, no solo ahora, sino incluso cuando sea derrotado democráticamente, Carmen. Incluso eso. Incluso en esa lógica. ¿No irse aún si pierden? No irse aún si... Es muy fuerte, eso es tremendo. Yo no advierto, Carmen. ¿Tú ves esa posibilidad? Yo creo que el grado de corrupción política que hay dentro de ese partido respecto de las consecuencias que puede tener el que pierdan el poder, en términos de los controles que hoy mantienen de todo, van a hacer que por lo menos una fracción muy importante de ese partido renuncie a cualquier reconocimiento democrático para defender su propia condición de libertad, incluso en algunos de los casos. Porque estamos, Carmen, frente a un régimen que no solamente tiene estos tintes autoritarios y populistas, sino un régimen del que hoy sabemos tiene los índices de corrupción más importantes que hayamos conocido, incluso sumando al PRI en el juego. Entonces, esos intereses, esos vínculos con el crimen organizado, ¿se van a disolver por valores democráticos cuando alguien los derrote? ¿Van a admitir personajes de esa naturaleza que han perdido una elección democráticamente y se tienen que ir? Bueno, ahí instituciones como el Estado, como el Ejército y como otras, serán puestas a prueba en México. Y veremos si el andamiaje endeble, fastidiado, que hicimos, si quieres, en el régimen de la transición, resiste o no ese tipo de conductas. Creo que hay preguntas sensatas. ¿Qué pasa si ellos pierden la mayoría de la Cámara de Diputados en el 27? ¿Van a reconocer eso? Deberían. Si ocurre, pero tú estás poniendo en duda que eso pueda... Bueno, Carmen, se robaron la representación popular mediante la sobrerepresentación. Extorsionaron a gente y esa gente se dobló para votar con ellos en el Senado. Estas cosas ya pasaron, ¿eh? No hubo una conducta democrática para ninguna de las dos cosas. Se robaron la representación popular. Ya lo hicieron. Y luego fueron y fueron por los senadores que fueran necesarios. Y si no servían esos, otros. Eso te habla de una cosa que no decimos que por eso es importante que los partidos hagan una reflexión pública de los errores que cometieron.
el tipo de candidaturas que llevaron a los puestos de elección popular, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, provienen de esa crisis tremenda. Por eso no tienes la solidez en un grupo parlamentario para que no te agarren a uno o a dos o a cada partido le agarraron a alguno, ¿no? Y los pusieron a votar con Morena para la reforma judicial. A uno lo mandaron a Quintana Roo, qué sé yo, el otro votó, en fin. Ese es el juego, ¿no? A eso están dispuestos. Esa es la pregunta que viene. Y creo que es legítimo, con errores, con deficiencias o como sea, el que los partidos digan, los partidos que están en el sistema, que están, no hablo yo ya del Verde ni del PT, ni eso, ¿no? Hablo de los partidos que están en la franja de aparecer como Somos, posiblemente, como el PAN, como el PRI, como el MC. ¿Qué es lo que tendrían que plantearse? ¿Qué tipo de diálogo entre ellos tienen que establecer? Que eso también me parece una cosa interesante. Una cosa es que las alianzas son una conquista del sistema de partidos mexicanos. Eso está bien, digamos. Existe. Y a mí me parece perfectamente bien que exista. La pregunta es si las alianzas tienen que seguir siendo esos acuerdos cupulares donde yo te entrego notarías Sí, en una discusión, exhibición. en una discusión pública, Sí, tremendo, sí. para hacer una alianza, ¿no? Sí. Me tocan tantas notarías. Eso No, fue una exhibición tremenda. Sí. Eso no puede seguir siendo. Es decir, si no hay un consenso con la gente, está bien, la figura, qué bueno que exista, a la luz de un proyecto consensado con quien te vota o con quien puede votarte en función de un propósito definido y claro. Bueno, de esas alianzas no hay en México. ¿Se pueden construir de esas alianzas en México? Bueno, si las oposiciones se pueden poner a discutir con una seriedad más o menos clara esto, creo que ahí hay un tema a analizar. En todo caso, relato esto, que me parece es el otro lado de los bobos útiles de mi querido Mauricio Merín. Saludos a Mauricio, gracias a ti y seguiremos hablando. Gracias, Carmen. Buen día. Alfredo Figueroa.